Reflexiones amazónicas con David Landa. Bien, le damos la bienvenida a esta hora desde Moyobamba a David Landa. Él es ingeniero, ecologista, integrante del colectivo Moyobamba 500 años. David, qué gusto saludarte. Gracias, como cada sábado, por atender esta comunicación en la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Mucho gusto, mi querido José, muy buenos días y un abrazo fraterno y agradecido a RCR por esta ventana de opinión de la Amazonía. Tus órdenes. Semana a semana abordamos distintos temas, ¿no? Y un tema planteado por ti ha sido echarle una mirada a la actividad petrolera en Amazonía y de manera particular en Loreto, ¿no? Los retos que tiene la actividad petrolera, ¿no? ¿Cuál es una primera percepción que tienes tú respecto a la actividad petrolera, ¿no?, en la zona amazónica? Bueno, sí, pues es una ventana de reflexión a partir del tema energético petrolero para abordar un montón de temas, ¿no? Pero comenzaremos por lo siguiente y lo inmediato, lo epidérmico del tema de la actividad petrolera, que en realidad nos deja a nosotros una sensación de que siendo una necesidad desarrollar la industria de hidrocarburos en el Perú y teniendo capacidades para hacerlo, realmente se maneje mal esta actividad en la Amazonía con consecuencias de índole ambiental, social, ¿no?, y de salud catastróficos, como lo estamos viendo, ¿no? Eso es la primera reflexión, y que esto podría de repente manejarse de mejor modo si es que también los gobiernos subnacionales como regionales tendrían mayores competencias para tratar estos temas, ¿no?, energéticos importantes, ¿no? Los efectos, las consecuencias de la actividad petrolera sobre el ambiente en todos sus términos, sobre el territorio en toda su extensión y en toda su complejidad en la Amazonía son tremendos, pasando de la contaminación ambiental, como estamos viendo en las imágenes, no derrames petroleros, etcétera, que afectan todo el ambiente, ¿no?, desde el suelo hasta los cuerpos hídricos y el contenido biológico de estos ríos, y etcétera. Después, el problema de la deforestación, aunque no es tanto porque las aplicaciones petroleras no ocupan muchísima superficie, ¿no? Quizás mayor impacto en este sentido comparativamente tenga el tema de la ganadería y la agricultura extensiva. Y luego está el tema de los conflictos, ¿no?, que se tienen sobre los espacios ocupados por comunidades indígenas en estos espacios amazónicos, ¿no? La verdad es que ahí, por ejemplo, este tema se lo ve desde la perspectiva del mito del vacío amazónico, ¿no? Se cree que la Amazonía es un espacio vacío y que ahí puedes hacer lo que quieras y el ambiente se ocupa de regenerarse de una manera espontánea, lo cual no es verdad, ¿no? No hay el tal vacío amazónico. Y el otro tema es, pues, luego los conflictos sociales por el mal manejo de los recursos que se obtienen de la actividad petrolera, los cánones y etcétera, ¿no? Y lo hemos visto en los días pasados que han secuestrado inclusive una nave Ahí quiero la chata, ¿no? ahí quiero detenerme por un instante, ¿no? En realidad, cuando tú señalas el tema de la conflictividad social, lo que hemos visto hace unos días en Puinahua, que es una zona, un distrito que está ubicado en la provincia de Requena, en Loreto, allí David, se ha formado un fondo de desarrollo a partir de un acuerdo, de un consenso entre la empresa con las comunidades nativas de la zona de influencia, en este caso del distrito de Puinahua, ¿no? Pero también hay una asociación, ADECOBAT, que reúne a comunidades indígenas, ¿no? Y hay un sector de dirigentes lo que quiere tomar el control, ¿no?, de este fondo de desarrollo, ¿no? ¿Por qué le pongo mucho énfasis al fondo de desarrollo? Porque es un fondo de desarrollo para el cierre de brechas sociales, ¿no?, que permitiría condiciones mínimas de desarrollo en las comunidades: salud, educación, infraestructura, desarrollo de capacidades, ¿no? O sea, cierto, hay cosas que ajustar en cuanto a inversiones en hidrocarburos.
y uno de lo que se tiene que exigir es el cumplimiento del marco legal, ¿no? Los estándares exigidos hoy son bastante altos, tú eres ecologista, lo sabes perfectamente, ¿no? Entonces lo único que habría es que se cumplan las normas, se cumplan, pero nos chocamos con un tema social, ¿no? Y el tema social muchas veces deriva ya no solamente en las justas demandas, sino que va más allá, ¿no? El aprovechamiento de estas demandas de parte de grupos que de manera interesada, como en esa oportunidad, echan abajo algún tipo de acuerdo mínimo, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr entendimientos que permitan desarrollo, ¿no? Cuando se pueden alcanzar acuerdos mínimos? Sí, en realidad el tema por ahí va es un poquito complejo, ¿no? Me hace recordar, tu comentario me trae a la memoria esa expresión que tuvo alguien por ahí que decía, un legislador, ¿no? Que falta dictarse una ley, ¿no? Adicional, la ley ya cumbre peruana, que una ley, la número 0001, cúmplase las demás leyes, ¿no? Que se cumplan la ley. La verdad que la normatividad es muy exigente, los estándares jurídicos ahí son muy altos, pero viene el incumplimiento y la palomillada, la viveza criolla, a veces, si cabe el término, de las empresas que operan, ¿no? Pluspetrol es, digamos, responsable de más o menos 400 ocurrencias de derrames petroleros en la Amazonía, de las 500 que se han registrado, redondeando cifras, desde el 2000 hasta la fecha. Entonces, con un montón de argucias, trata de evadir su responsabilidad y las multas que le han sido aplicadas, porque la mayoría de ocurrencias, diríamos el 70% de ocurrencias de contaminación, de derrames y todo en la Amazonía está producido por negligencia de las empresas, porque son ductos ya demasiado antiguos, corroídos, hay una pésima vigilancia, o sea, cumplimiento de la normatividad, ¿no? Que te exige que tiene que hacer la periodicidad, tiene que, etcétera, etcétera. No cumplen por tema de costos, por tema de una conducta usurera, de maximizar los réditos y invertir lo menos que se pueda con una irresponsabilidad total, ¿no? Entonces eso nos trae un correlato y aparece una serie de anomalías que tú acabas de mencionar, ¿no? Entonces, ahorita en este momento esta empresa, por ejemplo, tiene una serie de sanciones, creo que 70 u 80 sanciones por parte de la UEFA, ha sido multado por decenas de millones de dólares y quiere evadir su responsabilidad incluso con la pretendida liquidación de la empresa, ¿no? Entonces, este tipo de vivezas que tratan de evadir judicializando algunas situaciones, y que ya sabemos cómo funciona la justicia en el país, que es muy paquidérmica y tortuguesca, entonces no avanzamos. Ahí se generan el caldo de cultivo para que aparezcan una serie de conflictos sociales, ¿verdad? Inclusive las pugnas entre partes, porque es sabido que algunos empresarios que están dedicados a la actividad corrompen a los dirigentes, ¿no? Le rompen la mano, como dicen, para que las cosas no funcionen, o funcionen en la parsimonia que ellos O a la inversa, malos claro. dirigentes se han acostumbrado a hacer usufructo de esa supuesta labor de defensa ambiental, ¿no? Es que hay una convergencia ahí, pues, ¿no? Converge la mala dirigencia, la dirigencia delictiva, con la otra acción corrupta de la empresa. Entonces, esas son las cosas que tenemos que empezar a limar y empezar a manejar adecuadamente. Por eso es que los órganos, incluso de control, deberían descentralizarse con sanciones, con una vigilancia hacia los órganos subregionales, subnacionales, subestatales, como los gobiernos regionales, de modo que la acción fiscalizadora del Estado sea mucho más rápida, ¿no? Eso yo creo que es fundamental. Y para que los beneficios de esos cánones, de esas asignaciones financieras puedan llegar a las poblaciones que lo necesitan y no al bolsillo de unos cuantos fascinerosos, ¿no? A modo de corrupción. Muy interesante lo que tú señalas, ¿no? Porque cuando uno empieza a echarle una mirada, hace unos días yo conversaba con el economista Roger Grande, que es director del Instituto Socioeconómico en Loreto, y tiene una publicación que se llama Prospectiva Amazónica, y él ha hecho una proyección de cuánto se ha recibido por concepto de canon de hidrocarburos, ¿no? Y si eso se hubiera traducido en cierre de brechas, los logros hubieran sido sumamente
significativos, ¿no? Eso no ha Así es. ocurrido. No ha ocurrido. ¿Por qué? Tú acabas de mencionarlo hace unos instantes, ¿no? Ese dinero ha pasado a engrosar a unos cuantos, ¿no? No se sabe Así es. incluso en qué se destinó, pero se dilapidó. Y por lo tanto, cuando a veces hay demandas de la población, se justifican las demandas, porque se preguntan, ¿y qué hubo del canon? ¿Qué hubo de las regalías? Que no se traducen en mejoras en nuestras comunidades, ¿no? Y tú, mejor que yo, conoces cuáles son las necesidades de las comunidades nativas, comunidades originarias, ¿no? Son muchas, muchísimas son, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a construir un nivel de transparencia que permita que esos recursos se trasvasen directamente a las necesidades de la población? Sí, no, la actividad fiscalizadora del Estado es crucial ahí, pero eso no está funcionando por los altísimos niveles de corrupción, ¿no? Así es. Ahí se tendría que cortar de raíz el asunto. Y cuando eso no ocurre, mi querido José, aparece el otro escenario, ¿no? El escenario donde intervienen estos que acabamos de mencionar, estos dirigentes delictuosos, que empañan la labor noble de otros dirigentes que Así sí es. se preocupan en gestionar el desarrollo de sus comunidades. Y el otro lado es le creamos el ambiente propicio para algunos manejadores de crisis y de contradicciones como algunas ONGs muy, como le decimos, sandía, ¿no? Que son verdecitas por encima y por abajo tienen otros colores que van desde lo dorado hasta lo rojo, ¿no? Dorado digo por el oro, ¿no? Que les interesa mucho los recursos. Entonces, este es un escenario maravilloso para estos digamos, inescrupulosos que van a beneficiarse y lucrar de la conflictividad. Cuando acabemos con esto, se acabó lo otro también y por fin podemos tener cooperantes realmente tratan de canalizar adecuadamente los dineros de la cooperación internacional para generar bienestar y manejo sustentable de nuestros ecosistemas, ¿no? La Amazonía realmente tendría que mirarse con mucho más atención en ese sentido y también empezar a mirar la actividad petrolera ya con otros ojos, ¿verdad? Y poner en debate, aquí yo te sugiero algo para que hable con los especialistas, si realmente la actividad petrolera, petroquímica es rentable ya en términos financieros, económicos y ambientales en el Perú, y si de repente ya tenemos que ir de cara a la tendencia en el mundo a cambiar ya fundamentalmente de matriz energética y vamos a otras fuentes de energía para los cuales nosotros tenemos potencialidades increíbles a nivel planetario, ¿no? Ese es un gran tema de discusión, sin lugar a dudas, David, ¿no? Y sobre todo hay que ir mirando de cómo se pueden ir generando estos espacios de desarrollo, ¿no? Con el nivel de inversiones que tienen y que estas inversiones sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Que sean sostenibles favoreciendo naturalmente a las poblaciones. El gran problema que tenemos en el país es el nivel de desconfianza que existe, ¿no? Hoy, cualquier tipo de inversión, sea minera, sea en hidrocarburos, o sea en la actividad hidroenergética, etcétera, etcétera, pasa por eso, ¿no? Las poblaciones tienen sus serias dudas, ¿no? ¿Cómo me beneficia esto? ¿De qué manera alcanzamos desarrollo? ¿De qué manera va a llegar, ¿no? Para lo que hoy se ha constituido una necesidad, el cierre de brechas, ¿no? Tú lo ves a diario, ¿no? La conectividad, factor elemental ahí en la Amazonía, ¿no? Con tantos recursos, ¿por qué no se ha podido canalizar un tema que ya es superado en otras partes del planeta? ¿Por qué no Eh, logramos superar acá en el Perú, ¿no? Eso es nuestra reflexión cada día y nuestra frustración. Cuando hablas tú de conectividad, hace rato ya debíamos tener de repente algún medio de comunicación, por ejemplo, terrestre, ferroviario, lo que sea, con el centro o con la ciudad de Iquitos, ¿no? Que es la más pujante en ese extremo de la Amazonía y que nos conecte hacia la frontera con Brasil y el camino hacia Manaos. Eso por un lado. Por el otro lado, la conectividad energética, ¿no? No tenemos la línea de transmisión. Iquitos tiene que seguir dependiendo de una matriz energética térmica, ¿no? Que necesita el petróleo, etcétera, que por acá, que por allá. Y de esa manera también digamos, se cerraría esta paradoja que se da, ¿no?
Tú sabes que los barcos que traen petróleo, ¿no? Los tanques, buques tanques petroleros que salen de Iquitos, van por el Amazonas, e ingresan a Panamá, ¿no? Y le preguntan en Panamá, ¿de dónde viene usted? De Perú. ¿A dónde va? A Perú, porque se viene a Talara, ¿no? Entonces, quizás todas esas situaciones cambiarían si tendríamos otros medios de comunicación que sean mucho más rápidos, mucho más baratos, mucho más masivos en el tema de férreo hacia el Perú, ¿no? Integrando el Perú, que ahora está tan desintegrado en términos prácticos, y el tema energético que nos serviría para empezar a desarrollar toda nuestra potencialidad hidroenergética, eólica, geotérmica, fotovoltaica, para los cuales tenemos condiciones impresionantes, ¿no? Y que no se están trabajando, aun cuando en algún momento fueron determinados como política de Estado, ¿no? Yo estoy recordando, para hablar sobre el caso, en 1900 o el 2010, en el gobierno de Alan García, cuando se visitó Manaos, se firmó el famoso Tratado Energético Peruano-Brasilero, donde se privilegiaba y se daba énfasis en la explotación hidroenergética de los puntos estratégicos hidroenergéticos que tenemos en la Amazonía, para proveer de energía al Perú y el excedente vendérselo a Brasil. O sea, teníamos un mercado cautivo. O sea, tú produces y yo te compro a ojos cerrados, ¿no? Y eso trajo como consecuencia, si no mal no recuerdo, un dispositivo del Ministerio de Energía y Minas, un decreto supremo 020 del 2011, que ordenaba de prioridad nacional el desarrollo de 20 proyectos hidroenergéticos en la cuenca del Amazonas. Y solo uno de ellos, el Manseriche, el Pongo de Manseriche, te generaba 7.500 megavatios, no teóricos, sino instalados, 7.500 megavatios, que es 10 Antunes de Mayolo. Es impresionante, ¿no? Y el consumo, por decirte, de San Martín, solo el consumo de San Martín es 80 megavatios. Imagínate. Entonces tendríamos excedente de energía para vender a Ecuador, Colombia y sobre todo Brasil, que es un mercado que lo teníamos por acuerdo, ya comprometido a comprar nuestra energía. Y así, no solamente tendríamos canon por el tema petrolero, que lo tiene Loreto, San Martín podría tener, y Amazonas canon, que no tienen canon minero, ni Amazonas, ni San Martín, ni petrolero, lo tendrían por el canon eléctrico, hidroenergético, y eso serviría para generar nuestro desarrollo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay un tema de reflexión, ¿no? Profundo, mi querido José. Y claro, y hay potencialidades. Tú acabas de abrir este abanico, ¿no? La hidroenergía, ¿no? De qué manera nosotros podemos aprovechar, ¿no? Y nuevamente volvemos a lo que reiteradamente lo manifestamos, ¿no? O sea, ¿por qué no somos capaces de elaborar una agenda de desarrollo de acorde a las necesidades de cada región, ¿no? O dentro del plano macro regional, ¿no? Tú te preguntas cada semana, ¿no? Y me parece muy bien, ¿no? ¿Por qué no podemos integrar toda la Amazonía? ¿Por qué la Amazonía no tiene una red ferroviaria? ¿Por qué la Amazonía no? Entonces, eso es una realidad. Impresionante. ¿No? Es increíble, ¿no? Pero es que quizás la razón, la explicación de esta situación sea muy simple, mi querido José. Mientras RCR y ABA tiene este espacio de reflexión amazónica durante un año, casi un año, ya lo hemos mantenido de manera constante, la parte política no se ha mantenido de manera constante, ha ido cambiando, han cambiado acá, han cambiado allá, etcétera, los enfoques cambian y la agenda varía, y la verdad que esa inestabilidad política es lo que nos genera este desenfoque de desarrollo en nuestra provisión de desarrollo que necesitamos. Entonces necesitamos construir digamos, políticas de Estado que no varíen, que sean ya ordenadas de mano militar, y si cabe el término, de modo que quien entre lo continúe, porque ya te cuento, ¿no? Y te lo repito, el 2010 se había firmado este acuerdo con el Estado Federativo de la República Federativa de Brasil, y el 2011 se había generado un decreto supremo que declaraba de interés nacional desarrollo de estos 20 proyectos hidroenergéticos. ¿Alguno de ellos se ha avanzado? Ninguno. ¿Te puedes imaginar? Entonces necesitamos tener seriedad en el establecimiento de las políticas de Estado en razón, por ejemplo, a materia de conectividad, en materia de aprovisionamiento energético y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, algunos se paralizaron naturalmente por la misma situación que se generó años después, ¿no? Por el tema de presuntos casos de corrupción, todo eso, ¿no? Que también mucho influenciado, ¿no? En la toma de decisiones políticas. así es, claro que sí, claro. Y factores externos,
pero eran posibles de superar. Nuevamente, estamos teniendo un enfoque muy centralista cuando podríamos destrabar estos problemas cuando nosotros desconcentramos algún tipo de competencias. Por lo menos la toma de decisiones en cuanto a política de inversión energética podrían ser no exclusivas del gobierno nacional y del Ministerio de Energía y Minas, sino compartidas con los gobiernos regionales, compartidas, de modo que si arriba se produce un desfase por tema de corrupción, lo que sea, desde la parte del gobierno regional, los estados subnacionales, regionales, con gobernadores que tengan talla de estadistas, estaríamos empujando que estos procesos no se paralicen y continúen, ¿no? Como por ejemplo el puente Tarata, para hablar de comunicación aquí en San Martín, ¿no? El famoso Tarata 1, Tarata 2 y Tarata 3, y así vamos a seguir hasta el infinito. Si es que no se corregía ya, trasladando un poco las competencias, las determinaciones al gobierno regional, como que se ha hecho, y ahora estamos sacando adelante ese puente, ¿no? Entonces yo creo que esos mecanismos tenían que ir puliéndose en el camino, ¿no? ¿Verdad? Para que no tengamos esas discontinuidades que tanto afectan al desarrollo y las brechas se siguen abriendo. Muy bien, mi estimado David. Yo te agradezco como siempre estas reflexiones sabatinas, estas reflexiones amazónicas. Hay muchos temas que seguir abordando y semana a semana, con ese compromiso tanto tuyo como de nuestra estación RCR, poniéndolos en vitrina. De eso se trata, ¿no? Que probablemente hay puntos divergentes que quienes nos escuchan no pueden estar de acuerdo, pero de eso se trata, de abrir el debate, de generar una frondosidad de ideas para poder, dentro de nuestras humildes tribunas, seguir aportando o seguir deliberando en temas que no se tocan muchas veces, ¿no? Pero que son de interés para el día a día, para el mundo cotidiano, sobre todo en nuestra Amazonía. No sé si tengas algo que agregar, mi estimado David, por favor. No, siguiendo, solamente un detallito, siguiendo tu razonamiento, tu reflexión, el tema del debate. Y el tema del debate que tendría que ser a nivel estrictamente técnico, porque así nos despercudimos de la ideologización que tanto daño también hace al desarrollo del país, ¿no? Tendríamos que someternos justamente, y siempre digo, a la dictadura del conocimiento, y ahí no hay ideologías, pues es ciencia y ciencia, tecnología es tecnología y vamos para adelante. O de repente el riego tecnificado en la costa tiene un matiz ideológico de izquierda o derecha, no, ¿verdad? Es pura y simple técnica, hay que darle la alimentación que necesita la planta porque necesitamos la producción adecuada y para suplir los mercados externos y traer dinero al país. Así de simple, y traer bienestar. Ahí deberíamos trabajar de un modo conjunto, porque al final de cuentas de lo que se trata es construir el bienestar de todos, ¿no? Así es, mi querido José. Muy bien, estimado David, como siempre, muy agradecido por esta conversación sabatina. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias. Era nuestra secuencia de reflexiones amazónicas con el ingeniero y ecologista David Landa. Reflexiones amazónicas con David Landa.